En el marco del proyecto Parole d'auteur, Palabra de Autores, del colectivo Postscriptum, que tiene como objetivo constituir una base de datos de escritores destinada tanto a futuras investigaciones universitarias como a un público en general, tengo el honor de entrevistar a Mariana Enríquez, periodista, docente y una de las escritoras más importantes de la literatura latinoamericana. Las obras de Mariana Enrique han sido galardonadas en numerosas ocasiones y traducidas en diferentes idiomas. Hablamos de un hecho literario que da cuenta del talento de su propuesta escritural. Así, por ejemplo, sus dos compilaciones de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego, Ce que nous avons perdu dans le feu, obra publicada en el año 2016, y Los peligros de fumar en la cama, Les dangers de fumer au lit, obra publicada en el 2017, donde la autora revisita audazmente los recursos literarios del terror clásico, han sido incluidas en el programa de la Agregación Externe de Español 2025, un hecho literario no menor que confirma un logro inédito en la literatura escrita por las mujeres latinoamericanas. Mariana Enríquez, gracias por haber aceptado esta invitación. Quisiera que comenzáramos en esta entrevista con algunas palabras tuyas. Sí, encantada de recibir esta invitación para esta entrevista contigo, Cecilia. Y es un placer también que se me haya considerado para estar en este programa, así que encantada de, de escuchar tus preguntas y agradecida por los elogios desmedidos. Gracias a ti, gracias a ti. Mariana, ¿hace cuánto tiempo escribes y qué fue lo que impulsó tu escritura? Escribo desde la adolescencia, a los 17 años empecé a escribir, y cuando digo que empecé a escribir a los 17 años es porque eso que empecé a escribir a esa edad lo publiqué luego como novela. Lo primero que escribí fue una novela, pero sin intenciones em, de futuro editorial. Le escribí para mí, para mis amigos en ese momento, en un ambiente, digámoslo, underground y muy relacionado con la cultura del fanzine y con una cultura más de literatura de intervención. Em, por eso es una novela muy, no es semi-autobiográfica, pero em, acerca de, si estamos hablando de el yo, o sea, Ujú. no hay ninguna persona que sea Mariana ni parecido, pero sí hay autoficción en cuanto a experiencias, ambiente, etcétera. Em, Em, Perdón. y no, no, lo que me impulsó después fue, después de eso empecé a estudiar periodismo, y en realidad lo que me impulsó fue tener que tomar la decisión entre cuál era la escritura que me interesaba más, si era la escritura periodística o la escritura creativa, y me incliné por la escritura creativa bastante después de esa primera novela, casi 10 años después. Perfecto. Entonces el hecho genético de tu escritura parte a los 16 años, en la adolescencia, una etapa que es complicada para los chicos, las chicas y sobre todo para las jovencitas, ¿no? Quisiera preguntarte específicamente cuáles han sido tus principales fuentes de inspiración llegado el momento de escribir. En aquel momento y ahora son Ujú. las mismas. O sea, cambian quizá cambia el tema y el acceso y demás, pero son casi las mismas. Primero y ante todo, la influencia literaria, pero casi a la misma altura yo diría la influencia pop y la influencia de experiencias. O sea, yo creo que no puedo, y quizá lo que hace
que bueno, mi literatura, mi trabajo esté bastante balanceado, yo creo, en ese sentido, y que no en algunas ocasiones sea difícil decir si es más literario que pop, porque la verdad es que me interesa tanto la influencia que puedo tener cinematográfica como la influencia que puedo tener literaria, y la influencia que puedo tener de la experiencia en general la experiencia que me interesa, no sé llamarlo experiencia extrema, pero no me interesa mucho la experiencia doméstica, me interesa más bien la experiencia que tiene que ver con lo urbano, que tiene que ver con lo liminal, que tiene que ver con lo trastornado, por decirlo de alguna manera. Y, y luego la literatura va cambiando, el tipo de literatura que me influencia, pero yo creo que leo más que escribo. Ujú. Y, y en cuanto a la influencia pop, yo tengo, al ser periodista además, tengo muchísimo interés en todos los fenómenos que tienen que ver con el fenómeno fan, con el fenómeno de la música en general, con el fenómeno del cine como algo fantasmal. Y también creo que escribo terror porque es un género pop. Claro. Y no solo popular, sino pop, las dos cosas. Popular desde ya, pero... y siempre lo fue, desde el gótico hasta los cuentos de hadas, hasta ahora, siempre es un género popular, pero también es un género pop, también y en ese sentido también es un género menor, entre comillas. Entonces creo que esas son las tres fuentes más importantes y siempre son las mismas, cambian las que son. Mariani, cuéntanos, cuando se va esta inspiración, cuando te falta inspiración, ¿dónde o cómo la encuentras de nuevo? A mí me cuesta, suena un poco, no sé si es arrogante, la palabra no creo que sea arrogante, pero creo que tengo algo tan obsesivo en mi personalidad que me cuesta mucho no encontrar inspiración. Quizá lo que me pueda faltar es voluntad, ¿no? O sea, como la voluntad de ponerme a escribir, que eso es otra cosa. Mm. Pero inspiración sobre querer escribir, eso siempre tengo y a veces de más. O sea, a veces tengo demasiadas cosas en las que me gustaría de las que me gustaría escribir, lo que a veces me ocurre es que tengo cierta sensación de futilidad, pero eso es lo que más me cuesta, en todo caso, que es algo personal, pero que no es algo relacionado con el oficio. O sea, es algo más relacionado con lo personal, es decir, ¿para qué voy a escribir? Que, bueno, que tiene que ver con algo más personal, como, que es como decir, no, ¿para qué voy a, no sé, comprarme algo, enamorarme, lo que sea? O sea, tiene algo que ver con lo incluso con lo anímico, pero no con con encontrar temas para inspiración. Yo diría que al contrario. Perfecto, gracias. Si profundizamos entonces en tu proceso de creación literaria, ¿es que tú tienes como un plan preestablecido de lo que vas a escribir o bien al contrario, este plan escritural va surgiendo en la marcha de la redacción? Em, cuan- cuando, me... Como cuando tomo la decisión de que voy a encarar un proyecto literario, en general sé cuál es. O sea, Ujú, sé que va a ser un libro de cuentos, cuál va a ser el estilo del libro de cuentos. Por supuesto, siempre hay un elemento sorpresa. Por dar un ejemplo, mi último libro de cuentos que no está publicado en francés eh, es muchísimo más melancólico y muchísimo menos terrorífico. Es un libro de fantasmas. O sea, que es el que tiene más elementos paranormales quizá, y sin embargo es ese es el más tierno de alguna manera. Es más parece una ghost story ujú. en el sentido casi de compasivo, ¿no? Pero, por ejemplo, los tres libros de cuentos, yo jamás los pensé como una trilogía y Ujú. ahora me doy cuenta que lo son, pero sencillamente lo que ocurría era, quería escribir un libro de cuentos, siempre eran 12,
en la primera colección, que es Los peligros de fumar en la cama, son mucho más, mucho más salvajes, un poco más brutales, tienen algo de rabia. En el segundo, que es em, Las cosas que perdimos en el fuego, es un poco más reflexivo, yo diría todavía rabioso, pero pensando un poco más, y es un libro creo que mucho más político, explícitamente político. Y este último es un libro muy político y muy melancólico y que da mucho menos miedo. Y ahora me doy cuenta que los tres libros constituyen una especie de trilogía, pero cuando yo escribí el primero, lo único que quería hacer era escribir un libro de cuentos con narradoras femeninas que no sabía escribir. Hasta ese momento solo había escrito narradores em, que no eran mujeres. Y pensaba que podía y finalmente tuve que enseñarme a aprenderlo. Entonces, en general, sí sé que lo que me doy cuenta es que lo que se va conformando después, ahora que tengo bastantes libros, son otro tipo de ciclos, ¿no? O sea, este ciclo de 3 libros de cuentos con no sé, Y lo, un aire similar que consiste en una trilogía. Hay otros 3 sobre fenómenos fan que no están traducidos, pero que me doy cuenta que van a ser también 3, y así. O sea, me doy cuenta que hay como núcleos, pero para cada uno, eso sí, me doy cuenta después, pero para cada uno de los proyectos tengo bastante claro qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer, y siempre hay una sorpresa al final, pero creo que eso siempre le pasa a todo el mundo, o sea, que finalmente termina el libro y dice, "Uf, wow. cuántas cosas hay acá que no planeaba", pero eso es normal, eso es el efecto de la literatura. Pero lo planeo bastante, en mi cabeza igual, no con digamos, no de una manera súper estructurada. Conozco escritores que estructuran hasta cada capítulo, por ejemplo, yo no, para nada. Pero sí tengo un plan y sé dónde voy. Ahora en cuanto a los personajes que recrean tus relatos, ¿podrías precisarnos cuál es tu relación con los personajes? Es muy distinta la relación con un personaje en un cuento y con un personaje de una novela, para mí. Ujú, La relación con los personajes en una novela es muy intensa, es muy vívida. Creo que los personajes tienen muchísimo control sobre la narrativa y el autor no tanto. Creo que ese dejarse llevar por los personajes es parte de cómo se constituye una novela, porque claro, cuando uno construye un personaje, el personaje hay cosas que puede hacer, hay cosas que no, tiene una forma determinada de hablar, tiene una forma de ver el mundo, y finalmente la narrativa lo guía a eso. ujú, Entonces, en ese sentido, parece un poco esotérico cuando un escritor dice uno se deja llevar por el personaje, pero lo que ocurre es que uno se deja llevar porque estableció reglas para el personaje. Entonces, si vos estableces que este personaje, no sé, por ejemplo, por decir algo muy grosso, nunca va a matar a nadie, pues nunca va a matar a nadie. Y si lo llevas a una situación donde va a tener un arma en la mano y se tiene que defender, no puede matar. Entonces, en ese sentido es dejarse llevar. En los relatos, para mí, lo primero en el relato, y esto es muy borgiano, y que lo digo porque quizá tenga que ver con mi formación como lectora y como escritora, teniendo como escritor canónico a Borges. Y cuando digo canónico, digo primero porque me parece canónico en la literatura argentina y además porque lo leí desde muy chica. Entonces tengo incorporadas muchas nociones, quizá hasta de forma inconsciente. Para mí es muy importante la idea. Entonces, con los personajes en general funcionan como ejecutores de la idea, pero no tengo una relación estrecha con ellos. Tengo una relación estrecha con de qué se va a tratar la historia. perfecto. Em, y los personajes en eso juegan. Con la novela es exactamente lo opuesto. Ok. Y sí, es exactamente lo opuesto, Delia. Así que en realidad en el cuento no tengo una gran construcción de personaje, sino que tengo una gran construcción de arco, gran, no sé si gran, pero digo, lo que me esfuerzo es en hacer el arco y la atmósfera y la voz, eh, pero no tanto el personaje. Y en las novelas está todo guiado por
por la narrativa de los personajes. En algún sentido, el cuento es muchísimo más abstracto para mí que la novela. La novela es algo mucho más palpable, por eso es más largo, por eso es más vívido y por eso escribo más cuentos. Gracias, Mariana. Siguiendo un poco con el postulado de que el relato obedece a un acto performático en el ejercicio de la escritura, se escribe y se hace performance al mismo tiempo. ¿Te ha ocurrido alguna vez que se te vaya de las manos la ficción o incluso alguno de los personajes hasta el punto que tengas que modificar, reorientar o incluso abandonar un proyecto escritural determinado? Algunas veces, sí. Creo que el ejemplo más claro es Nuestra parte de noche, Ujú, cuando hice un esfuerzo que es en realidad es mi tercera novela, ujú, la primera publicada en francés. Em, Había toda yo tenía toda una idea de estructura de esa novela, cuyo tercer gran apartado ujú, iba a ser una novela epistolar y cuando no fuese solo epistolar iba a estar armada también con fragmentos de diarios, con un palimpsesto, quiero decir. Esa era mi idea, pero todo acerca de una persona. O sea, era un montón de fragmentos formando a una persona, a un personaje, que es Rosario. perfecto. Y no funcionaba de ninguna manera, o sea, lo intenté em, de muchas maneras, con diario de ella misma, con diarios de otra persona donde ella aparecía, con cartas, bueno, con todas las herramientas posibles, siguiendo un poco a una novela de A.S. Byatt, que a mí me gusta mucho, una escritora británica que se llama Possession, y también a Stephen King, por ejemplo, en Carrie, que él utiliza muchísimo el diario y fragmentos de libros y eso, y no funcionó de ninguna manera hasta que incluso era muy raro porque hasta tenía una pelea interna con ella, porque yo sentía que el personaje quería hablar, y que Ujú. quería hablar y yo que no quería darle voz, quería mantenerla en secreto por motivos que ahora no vienen al caso, pero que después además también tuve que modificar. O sea, esto implicó después toda una modificación de muchas cosas. Y hice una prueba y dije, bueno, a ver cómo funciona dándole voz al personaje y que esa voz sea una voz en primera persona. Y funcionó. Y es la única voz en primera persona de casi todo el libro, en un formato tan largo. Después hay otra, pero es mucho más breve. Y ahí yo no tuve control, o sea, todos mis intentos de control fueron vanos, digamos, todos. Y lo intenté bastante, fue la parte del libro que más trabajé. Y luego fue la parte del libro que menos trabajé, cuando logré el tono y la voz. O sea, lo escribí en unos días y luego lo corregí más bien poco. Y lo O lo soltó. corregí más bien, sí, lo corregí solamente como con datos y cosas así, pero ya el tono estaba como... Fue muy raro porque era como una sensación de que yo le había estado callando, que le había estado tapando la boca realmente. Y era así. Así que ese fue, creo, el ejemplo más raro. Después sí hay novelas que no funcionaron y cosas así, pero perder el control al punto de intentar tenerlo y esforzarme por tenerlo y finalmente tener que ceder, esa fue la única vez que sucedió tan claramente, además, ¿no? Interesante. Vamos a partir de un postulado, Sí, de que el límite entre la realidad y la ficción es una línea muy fina y también permeable por el solo hecho de que la realidad sobrepasa la ficción y viceversa. Quisiera que nos contaras cuál es tu relación con la realidad dentro de tu escritura. yo creo que escribo siempre, o sea, que abandoné no sé si abandoné del todo, pero que dejé de lado el realismo como avenida principal porque yo sentía que
mi relación con la realidad era mucho más compleja de lo que me podía ofrecer el realismo y que siempre el género, sobre todo el terror, pero cualquier género fantástico, de lo que parte es de una realidad distorsionada, fracturada, incomprensible, em, nebulosa, como uno depende cómo lo quiera llamar, pero a mí eso se parece para mí mucho más a la realidad que, que una mímesis a esta altura para mí muy genérica y quizá también un poco anticuada. Em, entonces, en mi relación con la realidad en lo que escribo es que yo en realidad quiero siempre, eh, cuando escribo, pensar en la realidad como eso que no está definido, como eso que no tiene bordes claros, como eso que los bordes que tiene son liminales en general, que pueden dar paso a otras realidades en las que puede haber más tranquilidad o más perturbación, en lo que nada termina del todo, o sea que nada tiene, eh, nada es una esfera, ¿no? Esto es otra cosa. Donde el tiempo también tiene cierta distorsión, porque el tiempo, tal como lo percibimos, y ni siquiera hablo de física, sino hablo de cuestiones que tienen que ver con la percepción del tiempo personal. Si uno está muy angustiado, el tiempo es larguísimo, Claro. y por ejemplo, ¿no? Entonces, El tonus. claro, entonces en la realidad no podemos hablar de un tiempo, no importa si es un año o dos, si yo estoy muy angustiada son 7 en un minuto. Entonces, esa es mi relación de la escritura y la realidad. La realidad no me parece algo límpido. Perfecto. Entonces, a partir de que no me parece algo límpido, yo utilizo, digamos, los géneros que distorsionan la realidad esencialmente, digamos, ¿no? O sea, el fantástico, el terror, etcétera, la ciencia ficción, incluso aunque yo no lo haga, distorsionan la realidad de forma esencial, es la esencia de los géneros, es eso, es pensar otras realidades. Em, entonces mi relación es esa. Perfecto. Em, Mariana, gracias a tus diversas conferencias y entrevistas que ha dado, sabemos que detrás de muchas de tus historias, tus cuentos, realizas investigaciones previas o en el momento mismo de la escritura. Me acuerdo haberte escuchado en París una vez, donde contaste que en el cuento ¿Dónde estás, corazón?, que es parte de los peligros de fumar en la cama, te interrogaste en un minuto dado de la posibilidad que existiera efectivamente una comunidad fetichistas cuyos ¿Mm? fantasmas giraran en torno al corazón. Si bien lo recuerdo en ese momento, esta duda te condujo a explorar en la dark web, en la darknet, esta Ujú. posibilidad. Y efectivamente te encontraste con un fórum cuyo interés era el corazón como fetiche. Quisiera preguntarte entonces, ¿cómo sucede este proceso de documentación y cuándo, en qué momento? En general, un poco es lo que te decía antes de que de que obsesiones no me faltan, ¿no? Entonces, em, lo que suelo hacer es una especie de profundización donde voy encontrando dentro de las cosas que ya me obsesionan, cosas nuevas o lugares nuevos. En el caso de Donde estás, corazón, había dos cosas, tres, diría yo, principalmente. Primero, la cuestión de la perversión, o sea, el deseo perverso. Que no es solamente el deseo perverso en el sentido, yo diría, juguetón o de choquear, sino que tiene que ver con una cuestión hasta de historia sociopolítica, o feminista, personal, que tiene que ver con una sexualidad, yo diría, diferente siendo una persona heterosis, quiero decir, ¿no? Pero una sexualidad diferente en el sentido de haber crecido en un país que no tenía aborto legal y durante los años del SIDA,
Con lo cual todas las variantes del deseo que pudiesen no pasar por el cuerpo eran cosas y son cosas para mí dignas de explorar y necesarias de explorar, sobre todo para tratar de evitar la enfermedad, las decisiones, el embarazo, etcétera. Eso por un lado, o sea, es que es algo que quizá cuando uno llega a ese cuento ni se le ocurre, digamos, que viene de una mujer que en realidad lo que está haciendo es explorar sexo sin cuerpo, o con una parte del cuerpo, digamos. Lo otro es mi interés justamente por el cuerpo, en un sentido pleno, que es mi interés por la medicina. Em, y la otra es mi interés por las comunidades con obsesiones o fetiches comunes. De hecho, esa comunidad en su momento estaba como mucho más oculta y ahora se puede encontrar en la web común. Hay un Como que grupo. pasaron a un nivel sí, pasaron a un nivel de exposición. Ahora es más difícil entrar porque hay que hacerse socio y todo un montón de cosas que en otra época no hacía falta porque estaban más ocultos, pero tampoco no hay que pagar ni nada por el estilo. Ok, ok. Pero, pero en general sucede así. Ahora, por ejemplo, mi último libro de cuentos es un libro de fantasmas, ¿no? Em, pero porque yo estoy escribiendo una novela que incluye fantasmas, no es una novela de fantasmas, pero para darte un ejemplo, y me puedo mover un segundo, ¡au! Esta cosa es en lo que Wow. me acabo de meter ahora, que es un libro sobre fantasmas que se llama Ghosts, ¿no? Encuentros verdaderos con el mundo más allá. Uno diría, ¿y por qué esta mujer no se pone a escuchar podcasts si ya que sería más o menos lo mismo? Bueno, no, necesito la materialidad de esto, entonces aquí hay como supuestas fotos de fantasmas en lugares, no se ve nada, ¿eh? O sea, es todo, pero no importa, a mí me sirve como, y en algún sentido hasta para sentir, y esto es un poco raro, hasta para sentir la energía de esa persona que estuvo todo ese tiempo haciendo eso, y sentir el peso específico del libro y en consecuencia darme un interés más profundo en la cuestión. Entonces, por ejemplo, por otro ejemplo, para que veas la obsesión en este momento mía es esa. Para mí el fantasma en este momento, ¿por qué? Bueno, porque también por una cuestión política, la Argentina es un país que tiene una relación muy compleja, muy estrecha y muy interesante políticamente con la memoria, porque es uno de los pocos países uno de los pocos países en general, ¿no? Que tomó la decisión de llevar de poner en prisión a sus dictadores y en consecuencia de todo el tiempo está revisando la historia de lo que pasó en su última dictadura. O sea, es un país que no optó por la reconciliación, pero esto implica un montón de roces, implica un montón de cuestiones que tienen que ver con la memoria y como hablábamos antes de la realidad, también con memorias divergentes. La memoria es la más es lo más menos confiable de todas las formas de recordar, ¿no? Porque la memoria lo que pretende es dar, como hablábamos antes, una versión de la realidad. Un recuerdo puede ser emocional, puede implicar todo un montón de cosas, pero el concepto de memoria lo que de alguna manera te dice es, recuerdo que esto pasó de esta manera y esta es la manera en la que pasó que es real. Entonces, todas estas realidades divergentes sobre qué pasó en los años 70 en la Argentina, y además con los años que pasaron de eso son muy fantasmales. Entonces mi idea de la memoria con el fantasma empezó pensando en fantasmas y ahora entró como en una especie de locura fantasmal en la que leo esto, pero también estuve ahora en la Costa Brava haciendo, hay una residencia de escritores ahí con los que yo tengo relación porque trabajo con ellos. Em, Estoy haciendo bueno, hice ya una especie de guía paranormal de la zona, y todavía me faltan un montón de lugares, así que hice exploración urbana de casas abandonadas con fantasmas, quiero decir, meterse en un hotel a las 10 de la noche con agujeros para ascensores, una cosa medio loca, medio extrema, em, pero que a mí me sirve todo. O sea, yo sé que cuando finalmente me siente a terminar ese libro, algo de toda esa potencia que tiene que ver con leer, que tiene que ver con experimentar y con ingresar en ese mundo me va a servir mucho. E incluso los cuentos, como anticipo.
pero a mí me gusta la literatura así, o sea, en una parte muy libresca y en otra parte absolutamente inmersiva en la experiencia. Y sobre todo en estas experiencias límite, ¿no? O sea, límite no necesariamente digo peligrosas, ni nada por el estilo, sino Sobrenaturales. límite en el sentido de excéntricas, Ya, llamémosla más que límite. perfecto, gracias. Em, Voy a pasar a la siguiente pregunta. Cambiando completamente de prisma de análisis, quisiera que nos adentráramos en los estudios de género en literatura. Dime, Sí. Mariana, ¿consideras que el hecho de ser mujer tiene un impacto en tu escritura? Sí, creo que tiene un impacto, quizá no tanto o sea, no tanto en los temas elegidos y tal, pero sí en una cuestión, diría, que cosas que a veces no se piensan tanto como la escritura, pero que sí tienen que ver con las condiciones de producción, las condiciones de circulación. Cuando yo empecé a escribir, entre comillas, profesionalmente, o sea, publicando, digamos, no había muchas escritoras de mi edad en Argentina. Si había, no las conocía. No era una cuestión como la que era ahora. Esa ausencia de espejo y de compañerismo y yo diría de lecturas literarias compartidas, etcétera, era muy problemática. Había mujeres más grandes que yo, la mayoría de las mujeres más grandes que yo escribiendo eran muchas de ellas esposas de escritores. Estoy hablando de las que tienen bastante visibilidad, no estoy hablando, en general, que debe escribir mucha gente, de las que tenían visibilidad. Muchas eran esposas de escritores, talentosísimas, muchas de ellas, pero otras eran invisibles y las conocí después, o sea, mujeres que escribían, pero que no necesariamente tenían algún tipo de visibilidad. Y muchas estaban, por supuesto, ya muertas y una gran mayoría eran de clase alta. O sea, había toda una condición para ser una escritora mujer que no tenía mucho que ver con como yo era una escritora mujer. Pero luego en las condiciones de producción, quiero decir, las preguntas que te hacen como escritora son diferentes, el lugar donde te ponen como escritora es diferente, lo rápidamente que llevan tu literatura hacia lo infantil, lo maternal, o sea, rápidamente y cómo les sorprende lo que no es así, es muy común. El acoso es muy común, o sea, después, más allá de cómo me lo tome yo cuando sufrí las situaciones más em, incómodas de acoso, pero lo digo en el sentido no de la vida, lo digo en el sentido de la literatura. O sea, el caso de un, no sé, jefe de prensa de una, em, ¿cómo se llama esto? De una editorial que te invita a comer y termina queriendo besarte y tocarte y eso, y esa persona tiene poder sobre vos y en consecuencia sobre tu escritura. Y quizás si fuese yo era muy joven y era muy punk y tenía, por suerte para mí tenía muchos problemas de inestabilidades emocionales, con lo cual eso hacía que yo fuese muy salvaje, entonces podía sacármelo de encima y a mí que me importa este señor. Pero hay gente que no es así. Y por eso digo que em, en muchos casos influencia o sea, la cuestión de ser mujer no tiene tanto que ver con lo que a veces creo. Se piensa que es los temas que elegís. De hecho, yo últimamente escribo sobre un género donde muchísimo es casi paridad de hombres y mujeres, o hay más hombres incluso. Hubo más mujeres en su momento en el terror, es muy variable. Ahora puede ser que en este momento en América Latina haya más mujeres, en el mundo anglosajón hay más hombres, no sé, o sea, no, el tema no es algo que me preocupa tanto, las condiciones de producción sí. Em, Porque yo a veces pienso si esa chica que tuvo digamos, una situación de acoso cuando era tan joven, si era otra escritora, quizá dejaba de escribir porque eso puede pasar. Y eso es parte de la escritura. O sea, la escritura no es solo las cosas que a mí me gustan y que están en mi habitación, sino también en este momento, sobre todo, es muchísimo cómo te ven los demás.
y también los demás escritores y escritoras, y donde te ponen, que te piden, incluso que te piden como escritora mujer, que es ciertos temas, que tengas que hablar de cierta manera de tu cuerpo, vos quizá tenés ganas de hacerlo, pero también sentís la presión de que así sea, entonces te rebelás contra eso cuando no quisieras rebelarte. Creo que, digamos, hay hay una mirada muy demandante sobre las mujeres y ese deber ser no es solamente un deber ser que tiene que ver con la domesticación, sino que es un deber ser que a veces también tiene que ver em, con pedirte. Lo que quiero decir es a la inversa, ¿no? A ningún escritor varón le piden algo, más allá de que el libro sea bueno y esté bien escrito. A una mujer a lo mejor le piden que hable o que sea un libro ético, digamos. Es todo, yo lo siento cada vez más eso. Incluso que sea un libro feminista, por ejemplo. Como si no bastara que te posicionaras de esa manera en la vida y como si ser feminista de todas maneras no atravesara el texto, lo quieras o no, porque es lo que pensás. E incluso que lo pueda atravesar como críticamente, porque la literatura creo que es un lugar de incertidumbre, es ¿cómo se llama? La capacidad negativa, como le decía Keats, ¿no? O sea, como la capacidad cuando uno entra en el estado creativo de poder poner en duda lo que uno mismo piensa y eso no trata de aplacarlo con lo racional, sino dejar la duda ahí. Creo que la función de la literatura tiene que ver mucho con esto, con la capacidad negativa. Pero bueno. Sí, claro que ser mujer influencia mucho y incluso yo soy una mujer que, no, que tomó decisiones, no tengo hijos, etcétera, etcétera. Y yo supongo que la maternar y escribir, por supuesto, tiene sus complejidades, pero no maternar y escribir también tiene las suyas, que es la demanda de la permanente reflexión sobre eso cuando en tu vida no fue una cosa tan reflexiva, ¿no? Entonces creo sí, así como hay un montón de demandas sobre el cuerpo de la mujer y el lugar en la sociedad de la mujer, creo que eso se traslada directamente a la literatura y a las demandas sobre qué tenés que escribir y también sobre las condiciones de producción que son muchísimo más, no sé si muchísimo más, pero en mi experiencia cambiaron muchísimo desde los 90 y eran muy frágiles, o sea, muy vulnerables. Se puede encontrar una mujer en esa situación. Así que sí, claro que influencia mucho. Perfecto, gracias por compartir tu posición y esta historia tan íntima también del lugar de la mujer en la industria editorial, frente a la crítica literaria, etcétera. Mm. Mariana Enríquez, yo personalmente te considero como no solamente un genio literario, sino también una escritora muy ecléctica, que tiene la capacidad de trasvasijar la ficción que porta el libro como soporte artístico al escenario. Me refiero al escenario también como entendido como otro espacio ficcional que esta Mm. vez no va a poner en jaque al lector, sino que más bien al público. Este público, incito, y frente a ti, va a vivir una experiencia estética porque logra ser parte de la puesta en escena. En tu performance teatral, No traigan flores, por ejemplo, donde lees una selección de tus textos en primera persona, ¿te hace pensar en la posibilidad de una adaptación cinematográfica de algunas de tus obras? Sí, de hecho hay propuestas para adaptaciones cinematográficas, en las que yo trataré de involucrarme lo menos posible porque creo que son lecturas de otros Ujú. y me parece que hay un momento que el texto deja de ser el texto propio y tiene que ser interpretado por otros, además de que es una industria muy compleja que yo no llego a entender. En la performance en No traigan flores, que ahora la tengo, está un poco detenida, es algo, lo que es interesante que es
está hecha a demanda mía, quiero decir, cuando tengo ganas de hacerla lo hago. Em, lo interesante para mí siempre fue que sea un hecho bastante, o lo más posible, efímero. O Ujú, sea, todas las veces que lo hago trato de que los textos sean diferentes, o al menos el orden de los textos sean diferentes. Trato de que mis comentarios sean diferentes, para eso trato que los textos sean diferentes, porque yo no soy actriz. Em, Trato de que incluso la ropa que me pongo sea diferente. Trabajo con un dibujante que dibuja en arena, con lo cual en sí, y se proyecta, ¿no? Detrás la imagen, él va interpretando partes del texto y hace una ilustración en arena, que eso ya en sí es efímero porque eso es polvo, lo mueve y se acabó. Y con un músico de jazz, con un contrabajista que improvisa. Entonces la idea es que sea lo más performático posible en ese sentido, o sea, que sea irrepetible. Vos venís a ver uno, son pequeñas las diferencias, pero no vas a ver a propósito, ¿no? El mismo todo el tiempo. Lo empezamos a hacer, o lo empecé a hacer en realidad con unos amigos, pensando en que de todas o de muchas de las, digamos, si pensamos en incluso dentro de la literatura, la narrativa es la más estática de todas, ¿no? La más pegada al libro. Y creo que lo máximo que se llegó en algún sentido es el audiolibro. Entonces yo pensaba, si la gente escucha audiolibros que duran 3 días, ¿no? ¿Qué sé yo? Quizá tenga ganas de escuchar. Y es verdad, tiene ganas de escuchar. La gente, por algún motivo, 2024 la escucha se volvió muy importante. Incluso lo noto yo como persona que no es una contemporánea de esta época, que yo no tengo la misma atención con la escucha. Yo no puedo escuchar un podcast, no puedo escuchar un audiolibro, me aburro, me disperso, porque estoy acostumbrada a otro tipo em, estoy acostumbrada a la palabra escrita, no a la palabra dicha. Y en ese sentido es muy interesante porque parece lo más anticuado, porque lo es, y al mismo tiempo en el momento resulta súper actual, porque em, hay algo digamos, de la escucha que se volvió en este momento muy, muy contemporáneo, pero yo quería que fuese muy anticuado en el sentido de como lo que se hace una sola vez. Al revés, eso sería una adaptación cinematográfica, que sí sería algo muy permanente y quieto, ¿no? Cuando esté terminada, si es que lo logran hacer. Porque ahí hay un componente económico, etcétera, que yo no manejo. Pero no me perturba, quiero decir, en el sentido del control del texto. Me parece que cuando el texto está fuera del autor, está fuera de control ya. ujú. Y en todo caso me parece interesante, incluso aunque no me guste la adaptación, me parece interesante ver esa lectura, digamos. La única contra que eso puede llegar a tener es que suele ser lo audiovisual más popular que lo escrito, entonces se tiende a pensar que esa es la historia y no lo que uno escribió. Pero eso es muy narciso. Quiero decir, yo no soy tan narcisista como para pensar, bueno, nadie va a leer El Señor de los Anillos porque le va a gustar más la película, quiero decir. O sea, no estamos en esa instancia, pero sí, sí me encantaría. Em, eh, es interesante porque en el fondo vas comprendiendo el texto como una retórica constante con el lector en el sentido de sus múltiples interpretaciones y acá pasaríamos como al nivel de lo cinematográfico y cómo un equipo de productores podría adaptar una de tus obras. Quisiera preguntarte, cuando escribes, ¿tú piensas en el lector? Eh, no, la verdad es que no. No de una forma tan directa. Yo sigo escribiendo. Cuando empecé a escribir, a ver, pienso en el lector como un grupo muy, muy pequeño. Muy pequeño. Em,
Sí, yo sigo escribiendo de la misma manera que cuando empecé. Cuando empecé a escribir mis primeros textos, mi primera novela la leían en capítulos, mis amigos más íntimos, mi pareja de ese momento y dos o tres amigos muy íntimos no más. Esos eran mis primeros lectores y yo sigo pensando en los lectores así, como una pequeña comunidad de afinidades, chiquita. Em, y siempre me sorprende mucho cuando crece esa comunidad o todo lo que creció en los últimos años y cómo creció en otras lenguas, porque yo siempre pensé a mis afinidades como eso, como muy, muy personales, muy chicas, es lo que sí podía compartir, pero con un círculo pequeño. Entonces, cuando pienso en el lector, sigo pensando en esos lectores, que son los lectores que comparten conmigo ciertas obsesiones y ciertos gustos y que son muy pocos y que no necesariamente estoy hablando en este momento de esas mismas personas que han cambiado mucho, pero sí ese tipo de personas, ¿no? Que son un poco parecidos a mí, que somos como una especie de pandilla pequeñita. Y eso cambió mucho, pero quizá lo que pasó es que lo que yo pensaba que era una pandilla pequeña es más larga o que finalmente la literatura tiene muchísimas más entradas y salidas y subtextos de los que yo pensaba o los que yo no tenía tanta confianza a la literatura en ese sentido. Me parecía eh, algo más, sí, más no sé, una cosa, a mí me gusta mucho la música, entonces ese era el medio que consideraba que podía llegar muy lejos. Para mí la literatura no podía llegar tan lejos, y no sé si puede, la verdad. Entonces yo pienso en distancias cortas, pienso en lectores, pero lectores como muy poca gente con gustos parecidos a los míos. Ok, perfecto. Em, bueno, también quisiera preguntarte si en relación como con la intertextualidad, ¿hay un libro particular fundador que te haya marcado sustancialmente tu escritura? ¿Un libro primogénito que te dio como la posibilidad de decir voy a escribir? Yo creo que hay varios, pero quizá si tuviese que elegir uno, por muchos motivos, sí, por muchos motivos uf, qué difícil, uno solo. Pero bueno, pongamos Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, porque en ese libro confluían un montón y de cosas que todavía hoy me interesan en la literatura. Em, Primero el personaje, yo diría cuasi mitológico, ¿no? Heathcliff, así como una encarnación un poco salvaje, em, en algún sentido el Satanás de Blake, de Baudelaire, como una especie de fuerza de la naturaleza desencadenada y de rebelión desencadenada, pero melancólica, ¿no? Así que es algo que a mí me interesaba mucho y que ya me interesaba mucho en ese momento y ahí lo vi como encarnado. Luego, em, también la construcción que todavía me interesa de personajes que no necesariamente son personajes que tienen, por eso pensaba en la comunidad chica de lectores, ¿no? O sea, no son personajes que necesariamente ahora están muy, yo escucho mucho y me pone muy nerviosa que me digan, este personaje me representa o siento empatía con este personaje. Yo recuerdo haber leído la primera vez que leí Cumbre Borrascosa y dije, todos me interesan, ninguno me cae bien. Y eso es un poco para mí de lo que se trata un poco la literatura, o sea, como poder ingresar, o sea, y crear una mente ahí
que tenga de uno, porque indudablemente esa es la mente de Emily Brontë, pero que tenga las partes más ásperas, ¿no? Las que son de más difícil acceso Y me y imagino menos que también, agradables. O sea, el afán de ella en no gustar es algo que todavía a mí me interesa muchísimo. Y en ese momento, yo cuando leí ese libro decía, este libro está, o sea, mi impresión muy primaria en ese momento era como qué poderoso es y qué poderoso es desde no nunca ser condescendiente claro, conmigo. Y creo que por eso es tan importante, no tanto por la trama, la historia, los personajes, sino por eso algo tan impiadoso de decir, bueno, no me importa si esto te gusta, lo que quiero es que esto te fascine, que es otra cosa, te obsesione. y en cuanto Y a la atmósfera espectral, la oscuridad, también, pero no solo ese, ahí había una mezcla de un montón de escritores juntos, o sea, un poco cierto gótico rioplatense y trasandino, yo diría, o sea, en un momento mío donde yo en ese momento leía mucho sobre Heres y tumbas de Sábato, Junta Cadáveres y El astillero de Onetti, a Silvino Campo y sus niños crueles, eh, a Donoso y sus casas eh, fantasmales y él mismo, ¿no? Como él mismo como autor, que ahora lo sabemos, pero en ese momento no, pero como un tipo oscuro. También lo muy espectral de un libro como Bomarzo de Múgica Elaine. Te estoy hablando de lecturas de 14 15 años, quiero decir, muy formativas. Cortázar, con una Buenos Aires llena de espectros también. O sea, y muchísimo de literatura. Cuando yo digo literatura oral, digo mitología, la mitología del lugar, o sea, la mitología de aquí, que para mí fue muy importante. Yo tenía muchos libros, tengo todavía bestiarios argentinos, bestiarios sudamericanos, cuentos de fantasmas narrados por familiares, por personas, por quien sea, o sea, todo lo que es esa narrativa oral de lo fantástico y de lo fantasmagórico de la vida cotidiana, que además está súper vigente en dictadura, yo creo que porque era muy, no sé, se correspondía muchísimo con los tiempos eh, en ese momento. Y después ya lo más popular en el sentido de cuando ingresé a leer Stephen King, a ver cine de terror, etcétera, ¿no? Y Frankenstein como atmósfera también, pero el gótico en general. Lo que pasa es que Frankenstein es un gótico que me interesa más porque ella, aunque no parezca ahora, pero en su momento ella trabajaba con las noticias, como yo. O sea, era un momento que se robaban cuerpos, que la gente protegía los cuerpos de sus familiares para que no fuesen robados. Era un terror absolutamente presente, estaba en los diarios constantemente. Y ella con ese miedo prosaico y un poco paranoico termina escribiendo primero sobre la posibilidad de dar a luz, cosa que ella muchísimo, le costaba muchísimo en ese momento, y luego sobre los límites de la ciencia y también sobre el patriarcado, ¿no? Sobre el poder del hombre llevado al límite absoluto de creerse de pretenderse el engendrador. el creador, claro, sí. Entonces, toda esa atmósfera para mí era literaria, era muy importante y además se parecía mucho al momento también contemporáneo de esas lecturas, que era realmente un momento muy fantasmagórico, no solamente en la dictadura, sino también en la postdictadura con la crisis económica. O sea, la sensación de irrealidad y fantasmagórica y opresiva era permanente. Así estuvieras en una ciudad súper vital como Buenos Aires. em, y, y en un ambiente de luz y de sol, o sea, que no tenía nada que ver con las atmósferas ad hoc opresivas, sino todo lo contrario, pero lo que se sentía era absolutamente eh,
era una sensación de fin de época y de fin del mundo diaria. Entonces creo que eso era tan influyente como lo que leía. Perfecto. Em, Mariana, personalmente yo soy fans de ti y de tu obra y te sigo en las redes sociales, específicamente en Instagram. En esta línea, quisiera preguntarte cuál es tu opinión sobre las nuevas tecnologías, más precisamente en lo que se refiere a las redes sociales en relación con la literatura. Eso, Em, es compleja mi relación, creo que la relación de todos con las redes sociales. Yo me divierto mucho, me gusta compartir con la gente que me lee y que me sigue, a veces incluso hablo con ellos, me gusta compartir gustos, me gusta discutir, me gusta tener una relación muy plana y muy normal. A mí me ofende y me enoja personalmente el escritor como un ser monástico, porque sé que no es verdad, y también me molesta bastante el escritor y el artista que no tiene relación con la tecnología de su tiempo porque es el lenguaje de su tiempo. Podés no tenerla si no tenés ganas, no me importa, pero siempre me parece mucho más interesante saber en qué mundo estás viviendo y en el mundo en que estamos viviendo la tecnología es absolutamente inescapable. No, no hay forma de que no sirva. Ahora, tengo una relación conflictiva como tenemos todos porque es un lugar donde la mayoría de los discursos que circulan no están escritos por personas, están escritos a esta altura por inteligencia artificial o por trolls. Eso me resulta perturbador y a veces me resulta fútil, digo, ¿por qué estoy hablando acá si acá no estoy hablando con gente? Pero al mismo tiempo también me parece una experiencia muy contemporánea estar compartiendo parte de tu vida y sobre todo de tu palabra con seres mecánicos, digamos, ¿no? O digitales. Me parece, terrorífico. me parece que tiene su interés, digamos, ¿no? Después hay algo que sí es más serio, que es toda la cuestión del discurso de odio, que las redes le dio muchísima Apertura. le dio muchas alas, le dio mucha libertad. O sea, la cuestión esta el otro día un amigo me decía, es difícil vivir en un momento donde cualquier opinión vale lo mismo. Y yo decía que es un pensamiento un poco elitista el de él, pero después entendí lo que quería decir. No estaba hablando de validez en el sentido del que enuncia, sino del medio donde se enuncia, da igual quién lo dice. Em, Porque el lugar desde donde lo dice, y la historia y el contexto y todo lo demás en la red se diluye por completo. Y eso hace que sea como un montón de discursos que tengan la misma validez y por eso hay algo que casualmente te hiere y estás 20 días pensando en eso y quizá el que lo enunció no es ni siquiera una persona. Entonces es muy complejo y luego también es eso, ¿no? O sea, cuánto de las situaciones políticas en todo el mundo, yo creo a esta altura y de las situaciones sociales están asusadas y en muchos casos creadas en las redes, en la soledad de las redes, porque lo que tiene las redes es una gran compañía tóxica para la soledad, digamos, pero como un cigarrillo, quiero decir, no creo que sea más o menos grave, el cigarrillo también te mata, quiero decir, o sea, creo que no hay que exagerar la cuestión en ese sentido y que también te pueden salvar, o sea, a mí en cualquier depresión estar scrolleando y viendo videos de gatos estuvo todo bien, quiero decir, no me parece que hay que exagerar demasiado. Lo que sí es cierto es que hay fenómenos, sobre todo de ultraderecha, entre jóvenes que crecen por las redes y que además es muy fácil intercambiar información, programar cosas, organizar cuestiones y que la red es una dimensión de la realidad que es diferente, pero que tenemos que incorporar como realidad y dejar de llamarla incluso virtualidad y cualquier tipo es la vida, quiero decir, es Averso. la vida que pasa ahí. Entonces es un espacio donde pasa la vida, porque de lo contrario estamos como perdidos. Ahora, para la literatura creo que para la literatura, en caso de la escritura en sí,
es son distractivas como para muchas cosas. Entonces es una exigencia más de atención que puede ser contraproducente o beneficiosa, porque quizá a veces decir, bueno, estas 3 horas que tengo de concentración plena que puedo desprender mi cabeza del teléfono o de lo que sea que use, em, me voy a dedicar plenamente a la literatura, quizás sean más productivas que 6 horas de procrastinar y de tomarte un café, mirar libros, quiero decir, o sea, es depende para cada uno. Pero luego creo que tienen una parte muy compleja que es la parte de lo público del escritor. Hay escritores que tienen muchísimo interés y lo hacen muy bien en ser además intelectuales públicos e interventores públicos, otros que no, y las redes les ponen cierta exigencia. Cualquier libro que veas, y sobre todo si es es peor cuando el escritor tiene menos visibilidad, todos tienen su dirección de Instagram o su dirección de TikTok o lo que sea, o incluso, sobre todo en Estados Unidos, su página web. Ujú, Em, y yo creo que un escritor no tiene por qué tener eso como si fuese, como yo lo tendría si, no sé, si un día decido, no sé, yo no sé hacer nada, pero supongamos que sé dibujar. ujú, Entonces quiero mostrar mis dibujos y quiero venderlos y qué sé yo. Creo que un escritor tiene una instancia en el medio de eso que es, en algunos casos la gente, en otros casos la editorial pequeña, indie o grande, da igual, pero que no tendría por qué estar expuesto en las redes más que como persona. Y después, bueno, si eso se mezcla porque es un escritor conocido es otra cosa o porque él lo decide es otra cosa. Pero al escritor en los últimos 20 años se le sumaron un montón de exigencias que no tienen que ver con lo literario, que es la performatividad pública, o sea, hablar en público, en mesas, ¿cómo se llama? En congresos, en esto, el otro, bla, bla, bla. Y eso tiene que ver directamente después con tu publicación. Al escritor se le exige cierta articulación que no tiene por qué tener tampoco. O sea, puede ser que no sepa qué decir acerca de lo que escribe o que no tenga ganas de hablar de lo que escribe por el motivo que sea. Y además se le exige esto, un nivel de exposición pública que quizá en redes, que quizá no quiera tener porque tiene una relación complicada por las redes, porque lo obsesionan, porque no le gustan, por el motivo que sea. Pero esto creo que excede un poco lo es un signo de los tiempos y de este capitalismo digital financiero del que es muy difícil salir. ujú, Luego hay literaturas que se producen en las redes que a mí me interesan. Uno es fanfiction. Creo que de ahí todavía no salió nada que me interese mucho, me parece interesante. Em, y también me parece interesante en qué dividieron los blogs, ¿no? Ahora los blogs ahora son Substacks y las newsletters y como toda una circulación literaria que ocurre en las redes y con formato de redes que es un tipo de texto que se produce y que se escribe para ser leído en las redes con otra lógica, del que, insisto, todavía no leí nada sumamente interesante, como sí ocurrió en la época, a principios de los 2000 con los blogs, de lo que sí salieron cosas muy interesantes. em, y vamos a ver en esta etapa, quiero decir, pero me parece no soy ni optimista ni no optimista, o sea, me parece que es como una instancia más de la realidad donde ocurren textos y esos textos que ocurren hay que tomarlos como textos pensados para ese medio y bueno, es un lugar más. Pero me preocupa mucho más, ya te digo, así lo mismo que como con la cuestión de la mujer, todo más que el texto en sí, lo literario en sí, lo que lo rodea, porque no me parece menor. En la,
sea, no me parece menor que vayas a un festival y sean siempre los mismos escritores, eso es por un motivo. Eso es porque esos son los escritores que pueden hablar, son los escritores que tienen una visibilidad determinada, son los escritores que dicen lo que se quiere escuchar o no, pero por eso son invitados porque tienen un discurso disruptivo. Quiero decir, hay un montón de cosas que circulan alrededor de lo literario que no tienen que ver con los textos. Yo no sé si eso tiene solución, pero sí es una cosa de la que me gusta hablar. O sea, no me gusta em, que sigamos hablando de literatura como si, como si fuese solo una cosa que se estudia en la academia y los libros salen, ¿no? Entre eso hay un montón de mediaciones que son complejísimas y que son muy importantes para la llegada del libro al lector, y también a la academia y también a la crítica. Y que también dejan escritores en el camino y también hacen avanzar a escritores en el camino, por caminos por lugares que son nuevos. Em, y eh, hay como ciertas orejeras en hablar de toda de la cuestión literaria como un todo, que no es yo y mi computadora y mis obsesiones. Esa es la mejor parte. La otra parte es una parte sobre la que hay que trabajar y creo que sobre la que hay que hablar también con los escritores nuevos. Yo incluso conozco escritores nuevos que lo que más quieren en la vida es ganar un premio. Me parece grave eso, pero no me parece loco, no Ujú. me parece extraño, no me parece extemporáneo, me parece que es de esta época. Me parece que los escritores de 22 años vieron que uno gana o es finalista de cualquier premio y está en todas partes, y le hacen notas, y tiene buena ropa, ¿me explico? Entonces todo eso es muy, no sé, te cambia la vida. Conozco escritores que ganaron 3 premios, muchos de ellos sin dinero, o sea, con Sin una medio. paga simbólica, pero que a partir de eso consiguieron becas y viajan aquí, están en esta residencia de escritores y pasan un montón de cosas con eso. Primero que llegan a un estatus como más elitista del escritor, pero además empiezan a despegarse de la realidad y encontrás que sus literaturas van cambiando también, rápido, cuando a lo Exacto. mejor tenían mucho más que decir sobre otras cosas. No es algo, insisto, que yo juzgue como malo, bueno o nada, pero sí me parece parte de la experiencia literaria contemporánea a la que hay que prestarle atención y hacer visible, porque si no parece que estamos hablando de algo muy, no sé, de algo muy hermético y cuidado, y es todo lo contrario. Ujú. Gracias, Mariano. Eh, ¿Tú estás al tanto del fenómeno Mariana Enríquez? Em, un poco, pero no sé cuánta, o sea, trato de tener cierta prevención en cuanto me entero. Hay mucho que me entero, por supuesto, entre regalos que me llegan, fan art que se hace de mis cosas. De hecho, ahora, a fin de año, en Buenos Aires, con una amiga mía, vamos a hacer una muestra gratis, ¿eh? O sea, en una galería de arte de un montón de fan art eh, que ella pidió que le manden a una dirección de mail, le llegó muchísimo, en muchos medios, digamos, no solamente pinturas, sino otras cosas, y vamos a hacer una muestra gratis con el fan art y que la gente lo pueda vender si tiene ganas. Y vamos a hacer una selección, una curaduría, pero los que no creen en la curaduría, por una cuestión de espacio, ¿no? Claro. Se van a poder ver en una carpeta o en algún loop de imágenes que hagamos, no sé. Em, Soy consciente de que hay gente en los países de habla hispana, sobre todo, que me reconocen por la calle. Soy consciente que hay gente que se tatuó personajes y se tatuó mi cara, que viene mucha gente a verme leer, cosa que es absolutamente absurdo. E incluso de las cosas no tan agradables, digamos, del fenómeno, porque el fenómeno siempre tiene dos caras, como por ejemplo, no sé, eh,
voy a presentar el libro de una amiga mía esta semana, una escritora que yo admiro mucho y tengo un montón de mensajes de gente que me dicen no vayas porque van a ir tus fans y van a opacar la situación. Y yo lo hablo como mi amiga y le digo, ¿te parece que es así? Que yo no vaya, cosa que es ridículo, pero bueno, es una cosa que también tengo que ver y que entender. Y voy a ir, ¿no? A hacerlo. Pero eh, no sé cuántos haters hay porque trato de no verlos. A mí no soy una persona que pase del hater. No soy Novak Djokovic. O sea, que ayer yo estaba contentísima porque le dijo a los haters, You can't touch me. Ojalá. Eh, pero bueno, pasa eso mucho, ¿no? O sea, gente que Por darte un ejemplo, uno solo de haters, digamos, pero que es interesante. En mis últimos libros o las últimas cosas que escribí hay muchas personas que dicen, Mariana está escribiendo para el mercado internacional y se nota porque, por ejemplo, explico demasiado acerca de las características geográficas y arquitectónicas de un barrio de Buenos Aires. En un cuento como El Chico Sucio, por ejemplo, creo que las 5 primeras páginas del cuento son una larga descripción del barrio de Constitución. Pero nadie dijo eso en ese momento, como algo. Es una marca de estilo en realidad, mía. O sea, yo suelo escribir para alguien a quien le cuento cómo es un lugar. Cuando hablamos hoy de esa pequeña comunidad, en esa pequeña comunidad yo me imagino a gente que no conoce un lugar y yo se lo explico, digamos, ¿no? Y digo, mira, esto es así, las calles son cortitas y De no hecho, tiene yo nada que me ver lo con. imaginé perfectamente, como que tienes esa capacidad de transmitir más allá de lo arquitectónico, esa casa donde hay una filiación maternal, los lugares marginales es como uno de tus grandes talentos también, sin querer ser Quizá, ambiciosa o no sé si es la palabra ambiciosa, pero no sé. Pero empezó a pasar eso de que una cosa que es una marca de estilo, te diría, que claro. te puede gustar o no, no importa, es una marca de estilo, empezó a considerarse una marca un trademark, digamos, ¿no? O sea, como una marca de marketing para que me lean en el exterior. Cosa que a mí lo que me sorprende es la, lo formulaico de tomar esa decisión, porque realmente es igual que. Es lo mismo que estaba pasando antes, quiero decir, solo que lo que cambiaron es por qué lo hago. Ujú. Entonces se convierte como, o sea, lo que es una marca de estilo se convierte como una fórmula y es absurdo. Pero bueno, soy consciente, sí. Creo que con decirte todo esto, la respuesta es que sí, soy consciente. Trato de que no, o sea, de poner un cuidado mínimo entre. Por cualquier forma de exposición es muy. A ver, uno se siente muy halagado, pero también cualquier forma de exposición tiene sus peligros, ¿no? O sea, cuando te ven muchos y muchas miradas siempre es mejor estar un poco más a resguardo. Pero bueno, Para concluir esta entrevista, quisiera que nos contaras si tienes algún proyecto en curso. sí. Tengo proyectos en curso, tengo, bueno, una novela larga que espero poder terminar este año o el año que viene. Es una novela Es una novela, como decía antes, con fantasmas, donde no hay en nuestra parte de noche el tema de la herencia y lo filial era muy importante. En esta tengo más ganas de trabajar los lazos generacionales, o sea, una generación, particularmente mi generación de los 90. Em, Después tengo un proyecto un libro sobre mis lecturas, un libro de no ficción, que va a ser como historia de mis lecturas. Es a pedido en una colección de lecturas de escritores, como una biblioteca de bibliotecas, digamos, que me pidieron porque consideran que mis lecturas son poco convencionales.
Yo creo que no, pero no importa. Va a ser divertido trabajar en eso. Em, en mi digamos, trilogía de fans, que tengo una primera parte que se llama Este es el mar, que es una novela fantástica. La segunda es un libro de autoficción que se llama Porque demasiado no es suficiente, que es mi historia como fan de una banda, la banda británica Suede. Y la tercera parte quiero que sea una novela muy, 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 muy trash y muy violenta, incluso sobre un caso de fanatismo extremo. Y tengo bastante escrito. Es una chica que se enamora de un actor que muere. El actor muere, no tiene que ver con ella su muerte, pero ella se obsesiona aún más en esa circunstancia. Así que estoy con ese libro también. Y tengo un proyecto de quizá un guión de cómic. Así que sí, tengo un montón de cosas. Muchos Yo te proyectos. volví a casa con los libros y estoy como preparada. Mariana Enríquez, darte muchas gracias por este espacio de reflexión y sobre todo quería agradecerte tu solidaridad y accesibilidad, porque No, de nada. Un placer. muchas gracias de corazón y espero que esta entrevista pueda servir a la comunidad universitaria francesa y también a los lectores en general. Te agradezco mucho y No, espero que gracias a vos, estés muy Cecilia, un bien placer. y que vayan resultando todos tus proyectos. Ay, sí, yo también espero. Un abrazo enorme, Mariana. Muchas Un gracias. abrazo, gracias. Adiós.